Hola estudiantes de primer año del CENS 457, ¿cómo están? Soy Águeda Argüello. eh, por suerte ya nos hemos conocido las 2 semanas anteriores con la burbuja 1 y la burbuja 2. Ahora este video es para poder complementar y dar un redondeo al módulo 1 de nuestra materia técnicas de estudio. Espero que se lea bien, así que no sé si este video va a ser largo o corto, pero voy a intentar de que sea productivo. Así que bueno, como les dije, vamos a ver el módulo 1, así que voy a compartir pantalla. A ver, ahí está. Bueno, como verán acá, este es el mismo módulo que ustedes tienen. No sé si pudieron acceder a él en la fotocopiadora que les dejé un juego o eh, si leen en forma de pantalla, desde la pantalla, sea desde la tablet, la compu o el celu, es el mismo módulo. Como verán, bueno, materia especializada, técnicas de estudio. ¿Qué tenía acá para abordar este módulo? El aprendizaje, ¿no es cierto? Aprender y estudiar, que con algunos de la burbuja, no recuerdo cuál, hemos visto que son dos esferas distintas, pero que se complementan, ¿no es cierto? Aquí yo marqué una cosa que tienen que tener en cuenta, que es que el aprendizaje no puede tener como objetivo la acumulación de información aislada. ¿Qué es esto? Aprender no es tener información, información, información como si fuéramos una caja donde guardamos datos. No, aprender es poder poner en relación un conocimiento que ya tenemos y poder relacionarlo con nuestra vida cotidiana, con saberes previos que ya traemos o ponerlos en relación en el futuro con otros conocimientos a los cuales vamos a acceder. Cuando nosotros podemos explicar algo con nuestras palabras, podemos dar ejemplos, ahí es cuando aprendimos finalmente. Ese es un buen indicio de que aprendimos. Bueno, aquí hay otra parte en el módulo, les marqué otra idea que dice, aprender a estudiar incluye no solo técnicas, sino conductas nuevas, organización, orden y disciplina. ¿Qué quiere decir esto? Uno no va a aprender a estudiar o va a estudiar y aprender cuando se sienta 5 minutos antes de hacer un trabajo o la noche anterior a una prueba se sentó y leyó. No, el estudiar es una disciplina. Todos los días un ratito o por lo menos varias veces a la semana, centrarme, concentrarme. Es importante estar bien dormido, descansado, o sea, no bien dormido, ¿se entiende? Haber dormido bien y estar descansado, tener un momento donde nadie nos interrumpa de concentración, ¿sí? ¿Qué es estudiar y aprender? Esto que les decía al inicio, ¿no? Que son dos esferas diferentes, pero que se complementan, porque hay cosas que nosotros hemos aprendido sin haberlas estudiado, ¿no es cierto? Como un montón de conocimientos que tenemos y de cosas que hacemos en la cotidianeidad que no nos damos cuenta, las sabemos hacer, las hemos aprendido, pero no las hemos estudiado. Entonces, estudiar es una actividad intencional. Yo tengo que tener la intención de sentarme y estudiar, ¿sí? Tengo que tener una predisposición. Y el aprendizaje es un proceso interno en el sujeto, producto del establecimiento de las relaciones, los que le decía, poner en relación con saberes previos o anteriores, situaciones de la vida, con ideas, información y cultura, ¿no es cierto? Nos damos cuenta con el tiempo que hemos aprendido. Bueno, una cuestión muy importante para estudiar es la lectura. Por eso yo les decía que siempre es importante leer. Les había preguntado que si leían algunos trabajos que recibí, decían que leían los cuentos a los hijos, otros que no leen mucho, otros que leen desde el celular algún link, alguna noticia que le despierta algún tipo de interés, pero hasta por ahí nomás, que no está mal. Pero los que no leen nada o piensan que no leen nada, porque uno en este mundo está
nadando en mucha información y lee constantemente, intenten de tomarse un ratito para leer, no sé, un cuento, una novela, artículos periodísticos, el diario, revista, algo, pero siéntense 5 minutos al día para leer, porque el cerebro es un músculo que tenemos que ejercitarlo. ¿Para qué? Para poder llegar a tener comprensión lectora. ¿Sí? Así que bueno, la práctica más importante para el estudio es sentarnos y leer, que tiene varias etapas. Reconocer las palabras, vieron que yo siempre les digo, si no conocen alguna palabra en el texto, márquela y luego vaya y búsquela en el diccionario, porque nosotros para comprender tenemos que saber de qué está hablando el texto. Y si hay palabras que desconocemos, hay cierta información que se nos va a perder. Entender las ideas, ¿no? Las ideas principales, las ideas generales que va a presentar el texto. Contrastar el pensamiento del autor con el propio, ¿no? O sea, este autor, ¿qué me quiere decir? ¿De qué me está hablando? ¿Estoy yo de acuerdo o no con eso que el autor, el que escribió el texto, está diciendo? Y evaluar lo leído, ¿no? Esto ya sería como una lectura crítica, tomar una posición sobre aquellos que leíamos. Bueno, para la comprensión lectora es importante. Ahí tenía varios ítems, ¿no? Examinar, o sea, una visión general del texto. En una primera leída tenemos que saber por lo menos de qué trata el texto. Preguntar, ¿no? Saber qué es lo que se espera del texto, o sea, ¿para qué me están haciendo leer este texto? ¿Qué es lo que pretendemos? ¿No? Leer de forma activa, repetir, porque uno cuando él terminó de leer muchas veces se olvida de lo que o dice no entendí nada, ¿no? Entonces, repetir una segunda lectura, que eso va a ayudar a la retención de lo que ya hemos leído y repasar. La velocidad lectora, otro punto que tenían en el módulo. ¿Qué quiere decir la velocidad lectora? A veces uno lee muy rápido y no entiende nada. Entonces, de ahí les marqué que de nada sirve tener una velocidad lectora muy alta si no se obtienen las ideas principales o por lo menos si tras la lectura no reparamos en aquellas lagunas que deberían ser solucionadas para poder llegar a la completa comprensión del texto. Si nosotros leemos un montón de páginas en pocos minutos y no entendemos de qué se trató, no valió la pena, ¿sí? La velocidad lectora tiene que ir junto con la comprensión lectora. Sí es verdad que a veces si leemos muy despacio, le dedicamos mucho tiempo a un párrafo y por ahí, ¿por qué leemos despacio? Porque deletreamos, porque no leemos de corrido. Entonces, para activar ese pasito, tenemos que empezar a leer un poquitito más todos los días, ¿no? Esto es un ejercicio que vamos a ir haciendo durante todo el año. Otro apartado del módulo era el subrayado y las anotaciones al margen. ¿Qué quiere decir? El subrayado son las líneas que nosotros hacemos con la regla y a veces con lápices de colores, que lo hacíamos mucho en la primaria y bueno, y es una muy buena técnica de estudio nos ayuda a destacar lo relevante de la información, ¿no? que ya hemos leído. También nos ayuda a realizar con mayor agilidad posteriores lecturas. Por ahí si el texto es muy largo y ya lo le dimos en una primera lectura y lo fuimos subrayando, en una segunda lectura probablemente o en un estudio ya cerca de una fecha de examen o algo, vamos a leer solamente aquello que ya hemos subrayado. Entonces agiliza la lectura porque ¿qué se supone? Que uno subraya lo importante. A ver, y las anotaciones al margen sirven para hacer obvios los aspectos que no están implícitos en el contenido, como les decía en la clase, como las aclaraciones al margen, información que por ahí no está o que está en otra página y se pone en relación o se relaciona con diferentes informaciones que uno puede llegar a relacionar ese texto, o sea, son aclaraciones. Acá, bueno, tiene las técnicas de subrayado, que la primera es para tener una visión global del texto, ¿no? Una visión general, a ver de qué trata el texto. Y después una lectura más específica que es párrafo a párrafo. ¿Recuerdan lo que era un párrafo? Un párrafo empieza con una letra mayúscula y termina con un punto final, con un punto y aparte. ¿Sí? O sea, empieza
con una oración, una letra mayúscula y termina con un punto y aparte, ¿sí? Por ejemplo, este de aquí, no sé si se va a marcar, acá terminaría un párrafo porque es un punto y aparte. Eso lo hemos visto con una de las burbujas. Tengan en cuenta eso. Donde empieza y termina el párrafo, denle la leída y subrayar ahí. A ver qué más teníamos. Bueno, después venía la actividad, que algunos me entregaron muy buenas actividades, otros están incompletas, yo les fui haciendo las devoluciones de los que fui viendo. No todos me entregaron, así que tienen tiempo hasta el 14, recuerden eso, no se olviden, hasta el 14 de abril, que es el miércoles. Y ahora vamos a ver el módulo que tenía. En el módulo, un texto adjuntado, ¿no? ¿De qué trataba el texto? Que era la industria del calzado, la evolución de las formas de producción. Ahí ya el título nos está diciendo algo, que va a hablar de la industria del calzado, o sea, de los zapatos, y la evolución de las formas de producción. ¿Qué son las formas de producción? O sea, con las diferentes maneras en las que se producía, se fabricaban esos zapatos. Y tiene diferentes apartados, ¿no? El taller y el artesano. El otro apartado, a ver, acá está, del taller a la fábrica. Y luego división del trabajo, la rueda. Y por último, la mecanización. Este texto fue extraído de una investigación sobre las primeras industrias argentinas. Eh, lo, que, lo que ustedes tienen que hacer es subrayar el texto, o sea, leerlo, ir subrayando párrafo a párrafo. Como verán visualmente acá tenemos que empieza con letra mayúscula y termina con un punto aparte aquí el primer párrafo. Tenemos el segundo párrafo, vieron que empieza con un espacio, que no empieza eh, pegadito al margen, sino acá, ahí empieza el párrafo y va a terminar acá en otro punto y aparte. ¿Por qué les muestro esto? Para que tengan visualmente ordenado cómo son los párrafos, ¿sí? Y de ahí tienen que sacar algún dato, alguna información que pueda ser relevante. Quizás no sea relevante, a veces sí, pero este es el ejercicio que vamos a hacer, ya que algunos se hicieron. Los que yo les propongo, bueno, una vez que tengan leída, entonces, de qué trata el texto, ¿no es cierto? Que algunos ya lo hemos hablado en las clases presenciales. Y el día que nos vuelva a tocar la presencialidad, que ya les digo, cuando es el grupo 1 el 21 de abril y el grupo 2 el 28 de abril, lleven esta parte del texto, o sea, del módulo 1, por favor, lleven eh, este texto que era el que tenían que subrayar, la industria del calzado y la evolución de las formas de producción. Lleven esas hojas a la clase porque vamos a estar trabajando eh, otras cuestiones de las técnicas de estudio. Vamos a entrar ya en resumen y síntesis, pero para no marearnos con los textos vamos a usar el mismo texto, o sea, este que habla de la industria del calzado, vamos a usar ese. Entonces, por favor, lleven esas páginas, si quieren llevarlo de manera digital, en tablet, en compu o en el teléfono, está bien, llévenlo. Eh, hay algunas aplicaciones para el teléfono que permiten subrayar, resaltar archivos PDF, pueden investigar, y si no, lleven aunque sea esas páginas fotocopiadas o impresas para trabajarlas en clase, que vamos a leer en clase, vamos a hacer como un taller, vamos a subrayar y de ahí vamos a extraer un resumen y una síntesis, que después les voy a publicar la parte teórica de, de esas técnicas. Así que bueno, les quería comentar, tenía acá un apunte,
de que, bueno, los trabajos que recibí, algunos utilizaron la aplicación de entregar en fotografías, un archivo que unifica todas las fotografías, así que bueno, gracias por ese gesto, espero que a medida que vayamos avanzando se sumen más personas a que entreguen con esa aplicación, así que no tengan miedo, vayan explorando ahí. Em, Después una cosa para corregir, que es una visión general de los trabajos que ya vi, por favor recuerden que las oraciones, o sea, cuando uno empieza a escribir, empieza con letra mayúscula, ¿sí? Por algo las letras se diferencian en mayúsculas y minúsculas, o sea, cuando uno empieza a escribir, siempre va a escribir con mayúscula. Los nombres propios con mayúsculas, los que son los sustantivos, ¿no es cierto? Países, nombres de personas, nombre de lugares, ¿sí? Los sustantivos propios se escriben con mayúscula. Eso, por favor, también vayan eh, teniéndolo en cuenta, así vamos mejorando pasito a pasito. Y bueno, entreguen los trabajos, por favor, para el 14. Espero que les haya servido esta tutoría. Igual vamos a estar conectándonos por Meet también. Y el miércoles tendremos clase virtual y estaremos ahí subiendo el módulo. Les mando un beso, que sigan bien y bueno, a seguir cuidándose.